Ahora, ahora. Comenzamos. Sí. Bueno, hola, buenos días. Nada, hoy comenzamos la primera sesión del Journal Club en el contexto de las sesiones de Udemy Resi. Hoy hemos elegido este ensayo, que es un ensayo clínico que ha sido publicado en el New Journal English y que se llama Matine, ¿vale? Y básicamente el ensayo, el título es Mepolizumab to prevent exacerbation in COPD with an eosinophilic phenotype. Entonces, ¿cuál es la relevancia clínica de este artículo? Básicamente es que los pacientes con EPOC, se sabe que entre el 20 y el 40% de estos pacientes presentaban una inflamación eosinofílica, ¿no? De tipo 2. Y habían estudios previos, como el METREX y el METREO, que buscaba también definir este papel de el bloqueo de la interleuquina 5 en estos pacientes exacerbadores. Entonces, ahí habían datos preliminares, pero sin embargo no eran lo suficientemente robustos. Entonces, basándose en estos artículos, se hizo este ensayo para sacarle más provecho y delimitar un poco la población a estudio. Entonces, ¿cómo entonces abordarlo esto? Básicamente, primero con una pregunta pico, ¿no? A ver si el estudio tiene una población bien definida, que en este caso la tenía, que eran pacientes con EPOC, con historia de exacerbaciones, con un fenotipo eosinofílico, y se define el eosinofílico con más de 300 células por microlitro, que ya estén en triple terapia, ¿vale? Y este número de 300 células sale de metaanálisis de estos dos estudios anteriores que les he comentado, y es en teoría el umbral en que el bloqueo de la interleuquina 5 es clínicamente relevante. La intervención fue colocar o administrar mepolizumab 100 miligramos subcutáneo cada 4 semanas con un seguimiento de 52 a 104 semanas. El comparado era el placebo y el outcome primario, que se quería era ver cómo influía en la tasa anualizada de exacerbaciones moderadas o graves. Entonces la pregunta básicamente era si añadir este mepolizumab a un paciente con un perfil eosinofílico que ya estaba en triple terapia, mejoraba o disminuía la tasa anual de exacerbaciones. Entonces, un poco comentar un poco el rol del mepolizumab en el tratamiento y por qué usarlo. Básicamente porque la interleuquina 5, ya sabemos, es una sinosina, es una citoquina que impulsa la diferenciación, la maduración y la supervivencia de los eosinófilos, y si bloqueando esta vía con un anticuerpo monoclonal humanizado, como es el mepolizumab, pues puedes alterar drásticamente lo que es la cantidad de eosinófilos circulantes y tisulares. Esto quizás provocando disminución del remodelado de la vía aérea y de tapones mocos, ¿no? En teoría disminuyendo la cantidad de exacerbaciones. Entonces, ya entrando en lo que es el diseño del estudio, bueno, este es un estudio de fase 3, ¿no? Doble ciego, ya aleatorizado 1 a 1, controlado con placebo. Se hizo en un total de 144 centros que abarcaba 25 países, dentro de eso estaba España. Y con respecto a su validez interna, se aleatorizó de forma central. Había un sistema informático central donde se aleatorizaba y con bloques de 4. Esto era básicamente una forma de que se dé mejor aleatorización para no correr el riesgo de que pacientes te queden más de un lado de un brazo que del otro. Básicamente es asignar bloques de 4. Estos 4 son 4 pacientes, 2 que están con la terapia, el mepolizumab, y 2 con el placebo, ¿vale? Otra cosa importante es que los efectos adversos graves y cardiovasculares mayores fueron evaluados también por un comité independiente y ciego o sea, diferente obviamente a los investigadores. Entonces, fueron en total al final 804 pacientes que se randomizaron, 403 al brazo del mepolizumab y 401 al de placebo, y el seguimiento, lo dicho, de 52 a 104 semanas. Y esto se extendió, y lo comentan, porque estuvo el COVID de por medio.
se tuvo que extender el tiempo de semanas, porque en este tiempo, o sea, el tiempo de estudio, porque en este tiempo la tasa de agudizaciones disminuyó considerablemente y se extendió. Entonces, el análisis principal fue, se hizo en una población, o sea, en intention tree modificado, porque entonces suele hacer con ensayos con fármacos, porque básicamente se iban a poder analizar a todos los pacientes que ya recibieran al menos una dosis del fármaco, y esto es independientemente de si ya no recibía más dosis, o sea, si el paciente luego se perdía y no recibía más dosis, igual se iba a analizar, porque es un poco más... es lo que suele pasar en la vida real, ¿no? No todos los pacientes siempre cumplen exactamente todo el ensayo, sino algunos se pueden salir, pero ya al recibir una dosis se puede influir. Entonces, con respecto a la población, entonces, inicialmente eran los pacientes evaluados unos 3.306 y después de aplicar estos criterios de ingresos quedaron los 806 que les he mencionado. Los criterios eran que tener una edad mayor de 40 años, ser fumador o exfumador, tener ya diagnosticado al menos de un año con alteración persistente del flujo, y hablaban de un FEV1 entre 80 y 20%, pacientes de alto riesgo, o sea, exacerbadores que se definían como 2 o más exacerbaciones moderadas o una grave durante el último año, que ya estuviesen en triple terapia desde al menos los 3 meses previos al ingreso en el ensayo, y que pues tuviesen el fenotipo eosinofílico, que es lo que hablamos en este caso, en el momento del screening, que tuviesen por lo menos 300 eosinófilos por microlitro, pero también que tuviesen el antecedente de al menos una determinación en el último año de 150 eosinófilos previos. Y exclusión, bueno, que tuviese el asma es con criterio de exclusión. Entonces, en esto se salieron muchos pacientes inicialmente porque más del 80% no alcanzaban el criterio de eosinofilia y ellos necesitaban acotar mucho la población de estudio. Entonces, claro, esto genera una validez externa un poco limitada porque obviamente el nicho de pacientes es delimitado, muy específico. Entonces, respecto al outcome primario, ¿qué fue lo que mostró? Entonces, la tasa anual de agudizaciones se redujo con el mepolizumab, era de 0.8 a 1 y comparado con el placebo 1.1, teniendo un ratio de 0.79. Entonces, ¿esto qué significa? Que por cada 100 exacerbaciones en el grupo placebo, hubo en el grupo con mepolizumab, perdón, 79. Esto que se transformó en una reducción de una tasa de 21%, la tasa anual de agudizaciones. Y se usó el modelo binomial negativo, que básicamente es una fórmula matemática que se aplica a variables que, por ejemplo, no son dicotómicas. En este caso estaba evaluándose un paciente con, agudizaciones, y un mismo paciente puede tener varias agudizaciones. No era si tenía una agudizaciones, sino incluso cuántas agudizaciones era importante. Entonces, con este modelo es el más indicado para medir esto, ¿vale? Con respecto, esto es el outcome primario. Ya con outcome secundario, que lo que querían ver era también el tiempo de la primera, el tiempo en que se presenta la primera agudización, se veía que había o sea, placebo se presentaba a los 321 días, y más o menos esto era la mediana por evento, de 400, y en mepolizumab 419, ¿vale? Entonces, esto genera una hazard ratio de 0.77. Y básicamente, ¿qué significa? Que la velocidad con que se presentan las agudizaciones, pues, disminuye, como se ve en la gráfica, con los pacientes con mepolizumab, ¿vale? Casi unos 98, 100 días, ¿vale? O sea, no solo disminuye el volumen de agudizaciones, que es el outcome primario, sino también la velocidad con que las presenta, que es uno de los outcomes secundarios. Entonces, se estableció un modelo de jerarquía estadística donde o sea, se va evaluando los outcomes, y en este orden jerárquico. Así se estableció. Primero, el outcome primario, que eran las observaciones, y segundo, venía en este orden el TSCAT, el cuestionario de San George para enfermedades respiratorias,
y la asistencia no urgencias. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se fue a evaluar el outcome secundario con respecto al GAT, se vio que no era significativo. Entonces, esto, pues no, lo que se ve es que no realmente no mejoraba la calidad de vida de los pacientes cuando se hacía el test, por lo que venía después de esto, no se puede asegurar que los resultados no estén dados por el azar, ¿vale? Entonces, ahí se separa el análisis de los demás cuestionarios que se hacían y, y aunque pudiesen darse, o sea, que pudiesen darse como positivos los resultados, estos no son, se toman nada más como un análisis efectivo, pero no son confirmatorios por el tema de la jerarquía estadística. Cuando se evaluó el perfil de seguridad, pues se veía que tenía un buen perfil de seguridad, ¿no? Era equivalente al placebo, incluso a largo plazo, y se vio que eran similares a los que ha reportado este medicamento en pacientes con asma, ¿vale? Con respecto a las fortalezas, pues una de las fortalezas es que se excluyeron pacientes con asma o solapamiento con asma. Es importante en este caso que ya los pacientes que ya estaban en una triple terapia, lo que aísla el efecto biológico, o sea, ya el paciente estaba en su mejor tratamiento en el momento del tratamiento, que diferenciaba con otros estudios que algunos de ellos no lo estaban, y que el seguimiento fue prolongado. Esto por el tema del COVID, pero pudo ser más prolongado. Las limitaciones es que no presenta la población de raza negra, que no tiene, lo dicho, no tiene beneficio demostrado en síntomas, en calidad de vida, el patrocinio industrial, que bueno, que está por allí, pero que en principio, bueno, la mayoría, muchos ensayos tienen patrocinio industrial porque no es necesario por temas económicos, pero que el comité, digamos, evaluador ha determinado que no ha influido de forma importante en los resultados del patrocinio de GSK en este caso. Un poco conclusiones, y aquí abrimos un poquito el debate, es ¿para quién sería este fármaco, ¿no? Básicamente, pacientes con este perfil muy específico, ¿no? Serían pacientes con EPOD, que son exacerbadores, que tienen eosinofilia, linfohemofilia con este rango, y que siguen exacerbando a pesar de que ya están con triple terapia. Bueno, un paciente, un grupo, un nicho, digamos, reducido de pacientes, y que podemos no concluir, que este paciente básicamente es que no mejora ni la calidad de vida del paciente, ni mejora los síntomas del paciente, ¿vale? Es una herramienta, lo que podríamos decir que es una herramienta eficaz y segura para reducir exacerbaciones en estos pacientes con eosinofilia, pero no es un medicamento para mejorar calidad de vida ni síntomas del paciente. Y bueno, creo que hasta ahí un poco Deja de compartir, no cierres del todo la de compartir. Exacto, para que puedas ver las caras de los demás. Mira, esto es la mejor. Bueno, a ver, Jormar, ¿qué te pareció el artículo? Metodológicamente, ¿cómo te parece? ¿O qué ves interesante del artículo? A ver, yo creo que metodológicamente, bueno, primero hacer tema este ejercicio, el primer Journal Electronic Journal Club es importante un poco para comenzar a ver los artículos de otra manera, y que metodológicamente yo creo que se hizo robusto en el sentido que, bueno, se hizo una buena letrización, que se puede volver ciego, que se limitó bien la población, un poco porque también ellos lo que querían, un partido de pacientes con eosinofilia. El análisis, digo que el análisis de los datos parece que es correcto, pero bueno, falla un poco en los outcomes secundarios, ¿no? Al final, es un o sea, en conclusión, yo creo que metodológicamente me parece que se ha hecho de buena manera. Vale. Bueno. Entonces, a ver, ¿por qué era importante ese estudio? Porque lo dijiste tú al principio, o sea, ¿qué porcentaje de pacientes con EPOC tienen eosinofilia? Exacto, entonces lo que se maneja es que entre un 20 y un 40% de pacientes. Eso es mucho.
en son muchos pacientes, exactamente. Entonces, claro, ahí hay un rasgo tratable que es susceptible de buscar una diana terapéutica. Y un poco esa era la intención del estudio, ¿no? Y tratar ese rasgo tratable. Ahora, lo otro que también hay en el estudio, que es importante, es que miran las exacerbaciones moderadas y graves, o sea, cualquier tipo de exacerbaciones, pero escogen gente con una población, una clasificación GOLD, que es un poquito más amplia, ¿no? O sea, es de GOLD 2 a GOLD 4. No es el único fármaco que tiene esa indicación, ¿no? O sea, también tienes el dupilumab. Claro. Tú llegas a revisar qué diferencia hay entre uno y otro, porque acá surge ese asunto, y es, ¿cuál pongo? Esa va a ser finalmente la pregunta. La primera pregunta es, ya lo has dicho tú, ¿en quién estaría indicado? Pero la segunda es, tengo dos medicamentos caros, ambos son biológicos, ¿cuál voy a poner? ¿Y en qué paciente? O sea, ¿hay alguna diferencia entre el Boreas y el Notus, que fueron los que aprobaron los estudios que auxiliaron de base para aprobar el dupilumab, el POC, o definitivamente es mejor este estudio que acabas de mostrar, o son perfiles diferentes de pacientes? ¿Hay alguna diferencia? O sea, ¿lo revisaste o no? No, honestamente no lo revisé, sí que es importante, además porque es otro de los biológicos que está ahora también en boga, ¿no? Bueno, más que en boga es que ahora mismo indicación para el EPOC. Tienes ahora mismo Dupi, Mepo y Seguro en breve 13 también se colará. Seguro. Y son medicamentos que son caros. O sea, de hecho, en alguna parte del artículo sugieren cuánto tiempo hay que dar de tratamiento. O sea, que un tratamiento no lo especifica. Probablemente sea un tratamiento de largo plazo. Esa es otra cosa que se... A esa respuesta, a esa pregunta tienes que responder con el estudio fue diseñado a 52 weeks de seguimiento. 52 semanas, no 104. A partir de aquí no tenemos evidencia. Bueno, 52 que entraron a 104 por lo que decías, porque entre ellas aparece el COVID. Y eso es otra pregunta, ¿se excluyeron pacientes agudizados por COVID en la mitad de una pandemia? No lo mencioné específicamente. Sí. Un 12% en un brazo y un casi 13% en otro brazo que tienen COVID. Tienen agudizaciones por COVID. Sí, cierto. Sí. También eso interfiere un poco en los datos interfiere un poco en los datos, y de hecho lo que sí se respeta del estudio es que al ver que el CAT no fue significativo, no siguieron mirando otras escalas y otras cosas. Se echaron para atrás, y de hecho si uno es purista, lo que concluye el estudio es el mepolizumab en ese perfil de pacientes eosinofílicos reduce el número de exacerbaciones y el tiempo de aparición de la primera exacerbación, y punto. No mejora calidad de vida, no mejora sintomatología. En cambio, el estudio de dupilumab, que tiene un diseño distinto, nomás mete pacientes con GOL 2, con GOL 3, con la pega de que tenían que tener bronquitis. En son EPOCs, independiente de si son un perfil bronquítico o si es perfil enfisema. Tenía que tener más de 300 eosinófilos. El otro también está diseñado así. Pero el otro sí demostró en el dupilumab mejoría en calidad de vida y mejoría en síntomas. Entonces, yo creo que acá lo interesante de ese artículo, que lo decíamos, no es un artículo de UCI, pero sí que es un artículo de Neumo, que es un neumólogo, es que los biológicos se están empezando a colar en el manejo del paciente con EPOC. Eso es una novedad. De hecho, este artículo es del año pasado. El del dupilumab que lo aprobaron fueron también dos estudios del 2023 y 2024. O sea que el del dupilumab le llevará poco más de un año de ventaja. Y ahora pues será ver cómo vamos a empezar a poner un biológico más, o más bien un biológico con esa indicación, y a ver qué respuesta hay
en vida real, que eso ya es otra cosa. Por lo que dice Juan, ha sido 104 semanas y si miras realmente el endpoint de tasa que te lo corrige 21%, sí crees que versus placebo. Bueno, poner la diapositiva. Sí, te vas a dar cuenta que la reducción, si yo me la creo, me van a no esperar a Wisama, que es por la siguiente. Claro. 0.80 eventos al año, o sea, ni uno. Y el otro 1. O sea, me redujo de 1 a 0.8. Ya veremos en vida real qué ocurre. Igual tampoco es una megapoblación. sí. Es verdad que ellos para una potencia estadística calcularon, o sea, ellos de hecho dijeron, necesitamos en una potencia estadística del 90%, entonces necesitamos unos 400 en cada brazo. Y eso fue lo que hicieron, pero 400 pacientes tampoco es un mundo si tienes en cuenta lo grande que es el planeta, que fueron 25 centros, creo que fueron. 400 en... Sí, 25 por aquí centros. está. Y de todos esos se quedaste apenas 25 en 300, o sea, 344 centros en esos 25 países. 344 centros en 25 países y aún así no sacas sino 800 pacientes. Box, de terapia, de base. No. Sí, no, Pues, 100%. o sea, sí, pero no. O sea, sí, pero la condición era que tenían que llevar triple terapia al menos en los 3 meses antes del inicio del estudio. O sea, no eran pacientes con triple terapia crónica que en vida real, realmente tú no, bueno, yo al menos no considero que un paciente está perfectamente controlado si apenas lleva 3 mesecitos de empezar la triple, que yo diga, hombre, ya tengo perfecto con el inhalador apenas 3 meses, cuando uno sabe que muchos pacientes se lo hacen bien, ni se lo ponen bien, ni lo cumplen bien. Es un poco, y de hecho, en el estudio en ningún momento mencionan que se verificó de manera rigurosa que el paciente estuviera, o sea, que cumpliera con el tratamiento. No dicen, se comprobó que hubiera una escala TAI de tanto donde todos hubieran cumplido. No, dice 3 meses al menos antes de la autorización debían estar controlados. Bueno, y así fue como se hizo, lo mismo. Para poder entrar en el estudio, lo que tú decías, tenía que tener al menos una determinación de más de 300 eosinófilos en el último año. O sea, en el screening. Sí, en en el el screening. screening. Y en En el momento del screening, perdón, al revés, sí, en el momento del screening de 300, pero 150 al menos, que también eso, bueno, pues ya veremos. Son puntitos que hay que coger con detenimiento. Ahora el endpoint primario es robusto. Sí. Es robusto. Finalmente, y además está bien. Están hablando de estadísticamente significativa disminución o aumento de la función pulmonar. Y yo creo que el DUPI y los demás El DUPI tenía en cuenta BELS, tenía en cuenta la calidad de vida, tenía en cuenta las exacerbaciones. Como el endpoint primario, creo que eran exacerbaciones y función. Y funciona. Sí. Bueno, ¿Qué probar? seguro que no hay en los datos, en los suplementarios, datos de función pulmonar, por ejemplo. No había, y que no, esto no es una de las cosas que claro, que dicen que no, que es una de las limitaciones también. No lo miden. Y sacan los suplementarios, no hasta que vamos. Ahora, Yo sí que es cierto que es verdad, tiene que haber algún suplementario. seguramente era por ahí su. O sea, no, si hay un suplementario. O sea, hay archivos suplementarios. Lo que pregunta Jorge es que hicieron medición de la función pulmonar a través del estudio o al final del estudio. Para entiendo el inicio, sí, pero después, al inicio del estudio, de este tipo, tú determinas el endpoint primario, y obviamente aquí no hace como el dupilumab que pone además función pulmonar, pero que lo evalúen no quiere decir que pueda ser un endpoint secundario, ¿no? Bueno, ¿te ha servido para algo? Sí, ¿no? Sobre todo para comenzar a hacer ejercicio y mirar mejor los artículos, ¿no? Entender cómo encarar los artículos. Al final, sea este tema o sea algo de UCI, siempre te suma. Bueno. Muy bien. Pues nada, chicos. Mira a ver si hay alguien que quiere preguntar algo y contamos en YouTube. Chao. Bueno, antes de darle en los 3 puntitos de más, dejar de grabar. Like y Dejar de subscribe. grabación. Porque si no, sigue grabando y nos graba aquí a todos.